Hay una verdad que casi nadie se atreve a decir en voz alta, porque si se dijera sin filtros, muchas iglesias quedarían paralizadas por el silencio, muchos púlpitos perderían su falsa autoridad, y millones de creyentes tendrían que enfrentarse a una realidad que duele más que cualquier ataque del mundo, que hablan del Espíritu Santo, lo cantan, lo invocan, lo mencionan constantemente, pero no lo conocen. No lo conocen en intimidad, no lo conocen en obediencia, no lo conocen en temor reverente. Porque conocer al Espíritu Santo no es experimentar algo, es rendirse a alguien. Y rendirse es precisamente lo que el corazón humano evita. El Espíritu Santo no es una emoción pasajera, no es un escalofrío que aparece y desaparece, no es una música suave que acompaña una oración ni una atmósfera creada para provocar lágrimas. El Espíritu Santo no es un accesorio espiritual ni una herramienta religiosa para cerrar cultos o justificar manifestaciones. El Espíritu Santo es Dios mismo, eterno, santo, consciente, con voluntad propia, con voz que atraviesa la conciencia, con fuego que purifica y con autoridad que no se negocia. Y esta verdad incomoda porque destruye la versión moderna de un Dios manejable, tolerante con todo, silencioso ante el pecado y útil para los planes humanos. Desde antes de que existiera el tiempo, antes de que hubiera lenguaje humano, cultura, historia o estructura religiosa, el Espíritu de Dios ya se movía sobre las aguas, separando el caos, trayendo orden, preparando el escenario para la palabra creadora. Él no fue creado, no apareció después, no es un complemento opcional del Padre, ni una manifestación simbólica del Hijo. Él es eterno, igual en gloria, igual en poder, igual en santidad. Pero el problema siempre ha sido el mismo: el ser humano teme lo que no puede controlar. Por eso intenta reducir al Espíritu Santo a una sensación agradable, a una experiencia repetible, a un momento emocional que se puede encender y apagar bajo las mismas condiciones. Pero el Espíritu Santo no se repite, no se fabrica, no se imita. Él irrumpe cuando quiere, como quiere y donde quiere. Y cuando lo hace, nada queda intacto. Él interrumpe planes cuidadosamente construidos, rompe rutinas religiosas, desarma seguridades falsas y deja al descubierto la verdadera condición del corazón. Por eso muchos dicen creer en Él, pero resisten obedecerlo. Porque obedecer al Espíritu Santo implica perder el control, implica aceptar que ya no gobiernas tu vida, que ya no decides según tu conveniencia, que ya no negocias con tu pecado favorito ni con tus excusas espirituales. Implica aceptar que Dios no está para servirte, sino que tú fuiste creado para servir a Dios. Él es el mismo que descendió como fuego en Pentecostés y transformó a hombres llenos de miedo en testigos dispuestos a morir. No les dio comodidad, les dio convicción, no les prometió éxito, les dio poder para permanecer fieles cuando todo se derrumbaba. Ese espíritu no ha cambiado. Lo que ha cambiado es la profundidad del compromiso humano, porque el Espíritu Santo no solo consuela, también desmantela. No solo sana heridas visibles, también expone raíces ocultas. No solo da paz, también provoca guerra interna contra la carne, contra el ego, contra la religiosidad vacía. Fue Él quien llevó a Jesús al desierto, no para protegerlo del sufrimiento, sino para probar su obediencia en el silencio, el hambre y la soledad. Porque antes de cualquier manifestación pública, el Espíritu siempre trabaja en lo secreto. Y aquí hay una verdad que pocos quieren aceptar: el Espíritu Santo habla con más claridad cuando todo está en silencio. Por eso muchos llenan su vida de ruido constante, de actividad religiosa interminable, de contenido espiritual superficial, de palabras repetidas sin peso, porque temen quedarse a solas con la voz que confronta. El Espíritu Santo no grita, pero su voz atraviesa, no presiona, pero su convicción es imposible de ignorar. Él señala, espera y observa qué haces con lo que te reveló. Él es el Espíritu de verdad, y la verdad no siempre consuela, muchas veces corta, quema y separa lo que parece espiritual pero no lo es. Por eso Ananías y Zafira cayeron muertos, no por un error humano menor, sino porque intentaron mentirle al Espíritu, no a una iglesia, no a un líder, sino a Dios mismo. El Espíritu Santo no negocia con la hipocresía, no acepta una espiritualidad de apariencia, no se deja usar como máscara religiosa. Él escudriña intenciones, pesa motivaciones y responde con santidad absoluta. Y aquí está la revelación que muchos evitan. El Espíritu Santo no vino para mejorar tu vida, vino para gobernarla. No vino para hacerte sentir especial, vino para hacerte santo. No vino para potenciar tu ego espiritual, vino para crucificarlo. No vino para darte una versión más cómoda de ti mismo, vino para hacerte una nueva criatura. Él no se manifiesta para entretener multitudes, se manifiesta para formar carácter cuando nadie está mirando, porque los dones impresionan a los hombres, pero el fruto revela a Dios, y el fruto tarda, duele y se forma en procesos largos donde no hay aplausos, donde no hay plataformas, donde solo queda obedecer o resistir.
El Espíritu Santo es quien convence de pecado, no quien lo justifica con lenguaje moderno. Es quien te llama al arrepentimiento real, no quien te promete bendición sin transformación. Es quien te empuja a perdonar cuando todo en ti quiere vengarse, quien te ordena callar cuando tu orgullo quiere defenderse, quien te confronta cuando te acostumbras a vivir a medias. Él es quien te disciplina porque te ama, quien no te deja cómodo en una fe superficial, quien insiste cuando intentas huir. Él es quien apaga fuegos falsos para encender un fuego verdadero. Él es quien rompe ídolos internos que llevas años justificando en silencio. Él es quien te quita apoyos humanos para que aprendas a depender solo de Dios. Y cuando el Espíritu Santo realmente entra en la vida de alguien, ese alguien ya no puede seguir viviendo igual aunque quiera. Cambia la forma de hablar en privado, la forma de pensar en silencio, la forma de reaccionar cuando nadie observa. Cambia lo que deseas, lo que toleras, lo que ya no puedes justificar delante de Dios. Produce discernimiento donde antes había confusión, temor reverente donde antes había ligereza, hambre de santidad donde antes solo había interés religioso. Produce una incomodidad santa que no te deja instalarte en la mediocridad espiritual. Produce un rechazo interno a lo que antes tolerabas y una sed profunda por la verdad, aunque duela. Y si hoy hay tanto ruido espiritual pero tan poca transformación profunda, es porque se ha preferido la manifestación visible sin rendición total. Porque obedecer al Espíritu cuesta soltar relaciones que Él señala, cuesta abandonar hábitos secretos que nadie más ve, cuesta caminar en santidad cuando el mundo celebra la mezcla y la iglesia la tolera, cuesta decir no cuando todo alrededor dice sí, cuesta permanecer fiel cuando nadie aplaude, cuesta seguir creyendo cuando el cielo parece en silencio. Pero es ahí, en esa obediencia prolongada, donde el Espíritu se manifiesta con mayor claridad, no en el escenario, sino en el corazón quebrantado, no en la multitud, sino en la intimidad donde no hay cámaras ni aplausos. El Espíritu Santo es el sello de Dios, la garantía de la vida eterna, la voz que advierte cuando el camino se tuerce y la fuerza que sostiene cuando ya no queda nada más. Él es quien ora dentro de ti cuando ya no tienes palabras, quien gime cuando tu dolor no se puede explicar, quien intercede cuando tu fe parece apagarse. Él es quien te recuerda quién eres cuando el mundo intenta definirte, quien te levanta cuando caes, pero también quien no te permite quedarte en el suelo justificando tu caída. Él es quien te capacita para resistir cuando todo en ti quiere rendirse, quien te da fuerza para obedecer cuando la obediencia cuesta lágrimas y soledad. No es una energía impersonal, es una persona divina, no es un símbolo poético, es presencia viva. Y si mientras escuchas esto sientes incomodidad, peso interno, fuego silencioso, temor reverente o una convicción que no puedes explicar, no la apagues, no la distraigas, no la racionalices. Tal vez no es emoción, tal vez es Él tocando lo que nadie más puede tocar, porque cuando el Espíritu Santo se revela de verdad, ya no te permite seguir viviendo a medias, ya no te deja conformarte con una fe superficial, ya no te deja fingir santidad mientras negocias con el pecado. Y esa transformación profunda, silenciosa y real, que nadie puede fingir ni fabricar, es la evidencia más clara de que Dios sigue hablando hoy, sigue llamando, sigue confrontando y sigue formando un pueblo que no solo habla del Espíritu Santo, sino que camina con Él.